¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Deportes en este viernes aquí en Noticiero Nueva Edición Central. Vamos a hablar de la neurociencia desde el punto de vista de la profesional y del deportista. Por eso hemos invitado a Romina Abogado, la psicóloga deportiva, nuestra casi columnista, se puede decir, que siempre requerimos su presencia. Está el jugador de básquet Fabio Vieta también con nosotros por acá. ¿Cómo andás, Romy? Buenas noches. Buenas noches a toda la teleaudiencia. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo andás, Fabio? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, la verdad que bien, contento. Así que... Tu presente, Fabio, es en Ameguino de Villa María, ¿no? Sí, esta temporada estuve ahí, en Villa María, en Córdoba, la verdad que muy contento por la experiencia. Linda ciudad, lindo club, la gente, la verdad que contento por la temporada esta que pasó. ¿A qué edad o en qué etapa de tu vida te diste cuenta de que lo que te apasionaba como recreativo, que es jugar al básquet, iba a pasar a ser un modo de vida o ibas a estar en el alto rendimiento, Fabio? Y mirá, yo me crié con la pelota de básquet básicamente en mi casa. Tengo mis hermanos que jugaron al básquet toda su vida básicamente y nada, desde chiquito los seguía a mis hermanos y para los 16 años más o menos tuve la posibilidad de ir a un equipo de Liga Nacional, a Regatas Corrientes, y bueno, y ahí me decidí profundamente que era lo que quería hacer. ¿Y la neurociencia, ya tenías conocimiento ya de la psicología deportiva o cómo llega? No, todavía no. Eso fue en el 2012, pero cuando conocí lo que es la psicología deportiva fue en el 2020, que estuve con 2019, temporada 2019, con Romina, que la conocí y bueno, fue algo muy bueno y me ayudó muchísimo hasta el día de hoy. Vamos a hablar enseguida de en qué te ayudó. Romy, cuando llega un deportista, ¿por qué llega a consultarte? ¿Frustración? ¿Miedo? ¿Qué encontrás? O comúnmente, ¿por qué un deportista va a un psicólogo deportivo? Y un deportista llega porque quiere mejorar su rendimiento, porque encuentra algunas dificultades en ese camino y de alguna manera ve que quiere sumar una herramienta más, considerando siempre que la parte mental hace la diferencia muchas veces y suma a que ese deportista pueda resolver ciertas situaciones, tomar mejores decisiones en cancha, trabajar su confianza, su concentración, que son todas las habilidades que influyen en el rendimiento deportivo. Y en el caso de Fabio, cuando llega a consultarte, ¿qué deportista era y hoy en día cómo ves su evolución vos como profesional? Bueno, yo creo que él ha evolucionado mucho, lo dice su trayectoria, el avance por la cantidad de equipos que ha pasado. Él ha trabajado mucho en su confianza, en el manejo del error, que es una situación que permanentemente los deportistas afrontan, ¿no? Una situación de fallo, de error en una jugada y hay que seguir jugando, cómo resolver eso, cómo dejarlo atrás. Bueno, esas son algunas de las cuestiones que fuimos trabajando, reconocer cuáles son las fortalezas y las debilidades para poder trabajarlas. Entonces todo eso va conformando una fortaleza mental, ¿no es cierto? Y suma y aporta a lo que es el crecimiento y el desarrollo del deportista. Fabio, cuando vas a Romino, a la psicología deportiva, en este caso, ¿vos querías mejorar tu rendimiento? ¿Qué encontrabas, digo, que no te cerraba dentro de tu carrera deportiva? Sí, la verdad que yo sentía como que mucha irregularidad, por así decirlo. En los partidos sentía que cuando me salían mal las cosas o no cometía errores, como que caía en un bache. Y me costaba lograr salir de ese bache, ¿no? Con el tiempo, con el trabajo que hicimos con Romina, también manejar los sentimientos, los pensamientos dentro del partido, dentro de la cancha. Y nada, ir sumando de a poquito cositas que lo que cada uno sabe hacer bien, ir sumando de a poquito para que eso te genere una autoconfianza para después, bueno, tomar un riesgo sabiendo que ya tenés un poquito más de confianza, ¿no? Pero bueno, básicamente eso y muchas otras cuestiones más. Fabio, viste que todo deportista convive obviamente con el error, pero también con las lesiones, más en alto rendimiento. Ni hablar. Y en tu caso, ¿cómo fue el momento de la lesión? Sí, eso fue, la verdad que justamente hoy pensaba mucho en eso, en que cuando me lesioné, que tuve la rodilla, tuve una operación de rodilla, en la temporada anterior habíamos llegado a la final de conferencia con Villa San Martín y en lo individual yo me sentía que estaba en uno de mis mejores momentos.
Y cuando me lesiono fue una semana antes de arrancar la temporada, ¿no? Claro. Yo venía con la confianza y me sentía muy, muy bien y de repente fue un baldazo de agua fría que me costó asimilarlo al principio, los primeros días me costó asimilarlo. Pero bueno, con el trabajo de Romina, la verdad que lo llevé la recuperación excelente y volví muy bien, la verdad. Y ahí, Romina, ¿cómo se trabaja? Porque, a ver, los tiempos no lo vas a cortar, pero sí hacer que sean más llevaderos, ¿no? Porque dice Fabio, la verdad me desmoroné porque estaba en mi mejor momento, me rompo la rodilla. ¿Cómo trabajás ahí vos? Sí, las lesiones lamentablemente son algo con lo que los deportistas conviven, ¿no? O sea, es algo que quieren evitar, pero tanto se exige al cuerpo que en algún momento puede llegar, ¿no? Y la realidad es que trabajamos no solamente yo, sino un equipo de profesionales como el kinesiólogo también, ¿no? Que aportan muchísimo valor a lo que es la rehabilitación, que es la parte por ahí más tediosa, ¿no? Porque bueno, uno llega a la cirugía donde también puede entrar con muchos miedos, con muchas inseguridades de bueno, cómo va a ser el día después, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho eso y así como se produce la lesión física, también se produce una lesión mental que tenemos que recuperar, ¿sí? Y hablando de recuperar, Romy, cuando se recuperan, la vuelta no debe ser fácil, ¿no? El devolver la confianza porque está ese recuerdo de la lesión, ¿o no? Exactamente, sí. Es algo que se va trabajando en el día a día, en el paso a paso, de claramente ir de lo más simple a lo más complejo. Y eso nos ayuda a ir fortaleciendo esa confianza y a ir también volviendo a esto que nosotros de alguna manera consideramos el óptimo rendimiento. ¿Cómo fue ese volviendo, Fabio, después de la lesión para vos? Los primeros 2 partidos, había ese miedo, como bien decís, pero después a medida de los días que iba entrenando con el equipo y fui soltando eso, fui perdiendo el miedo y me fui autoconvenciendo de hacer las cosas que yo sabía hacer y me convencí de que iba a estar mejor y así fue. La verdad que nunca más tuve un problema, ni siquiera un dolor, nada. Yo creo que también es la cabeza, ¿no? La que te hace fuerte y decir, no te vas a volver a lastimar y creo que fue así. ¿Cómo era el Fabio previo al psicoanálisis deportivo y después de la neurociencia en tu vida? ¿Cómo era? Yo siento que antes tenía un partido mal y me metía en un pozo, no depresivo, pero negativo, ¿no? Y al día siguiente iba a entrenar y no hacía las cosas que yo hacía en los partidos o en los entrenamientos. Tenía los pensamientos después de cada partido bien o mal jugado. Eso también pasa, que cuando jugás muy bien te crees como que te querés comer el mundo y cuando jugás mal sentís que no. No hay un punto medio. Claro, no hay un punto medio. Y creo que al trabajar con Romy empecé a tener ese equilibrio mental y deportivo, ¿no? Me he tocado que he jugado partidos y que jugué pésimo y terminaba el partido y yo decía, bueno, fue un mal partido, al día siguiente voy a estar mejor y esto pasa. Seguro. Romy, esto puede servir no solo para los deportistas de alto rendimiento, para la gente en general, esta pregunta que te voy a hacer. Todos convivimos con errores y todos nos equivocamos. ¿Cómo hacemos para eso que decía Fabio recién, no caer en ese pozo e intentarlo de nuevo y entender que vamos a equivocarnos y vamos a fallar? Bueno, es importante que trabajemos en nuestro autodiálogo, ¿no? A veces tenemos autodiálogos. Autodiálogo, hablarnos nosotros mismos. Sí, ese autodiálogo a veces es muy negativo y es nuestro peor enemigo, ¿sí? Porque de alguna manera nos ponemos en un lugar donde bueno, nada podemos hacer o somos muy malos en determinada situación o en determinada acción. Y eso es fundamental que entendamos, ¿no? De esto de que, bueno, quizás fue ese momento, fue ese día en donde no pude mostrar lo que sé hacer o no estaba lo suficientemente concentrado o no entré seguro a la situación de juego, ¿sí? Entonces son situaciones que de alguna manera tenemos que ir trabajando mediante los pensamientos, que tener pensamientos más equilibrados, ¿sí? Poder reconocer tanto, bueno, esto se hizo bien, esto hay que seguir trabajando y eso volcarlo en los días posteriores al entrenamiento, ¿sí? Todo eso nos sirve para de alguna manera
mejorar y poder salir del error. ¿Cuánto está vinculado esto con la confianza, Romy? La verdad que muchísimo, ¿no? Porque la confianza nos habla no solamente del autoconcepto que tenemos las personas, o sea, qué creo que soy capaz de hacer, sino también con qué eficacia lo hago. ¿Sí? Entonces, bueno, el error nos enfrenta a esta situación de, bueno, pensar muchas veces de quizás no sea tan bueno o esto no es para mí. Y ahí es donde me tengo que correr y reconocer el avance, el progreso, ir desarrollando otras características como es la disciplina, la determinación para hacer las cosas, entender, ¿no?, de que estos errores me dan también una oportunidad para yo poder ser mejor. Seguro. Bueno, por último, Fabio, ¿qué le dirías a aquellos deportistas que están viéndonos? Deportistas no de alto rendimiento, porque es una mínima porción, ¿no?, sino aquel que se levanta a correr, a caminar, que hace actividad física como para desconectar por salud mental, y ¿qué le dirías respecto a la neurociencia que a vos te ha aportado tanto? Conozco muchos deportistas que por ahí no lo usan, y siendo no deportista yo lo recomiendo, ¿no? Porque no solamente te ayuda sino en el deporte, sino también en la vida, en el día a día. Y que lo prueben, que lo intenten, que es una mejoría y es una herramienta también para cuando uno no se siente bien o no está teniendo buenos días, reconocer las cosas y tener herramientas para mejorar. Romy, tenemos una nota pendiente para hablar de la neurociencia en las edades formativas, que alguna vez comentaste acá, lo importante que son, ¿no? Sí, sí, claro, es una etapa fundamental donde tenemos que sembrar muchos aspectos y ir también hablando, ¿no?, de lo que es el desarrollo de las habilidades mentales para el futuro. Por último, ¿cómo te encuentran en Instagram, Romy? Me encuentran como Romina Abogado Psi, ahí me pueden consultar y todo aquel que quiera mejorar su rendimiento lo vamos a trabajar en equipo. Muy bien. Fabio, la próxima vez que vengas voy a traer un aro de básquet, pero no te quiero frustrar. Vení con Romina para no frustrarte y vamos a hacer un desafío. Cuando quieras, encantado. Un placer, Fabio. ¿Algún saludo para alguien? Saludo a la familia y a mi novia y a todos los que están viendo. ¿Cuándo juega tu hermano en regatas? El martes juega. ¿Vas a verlo? Sí, voy a ir a verlo, voy a la cancha. Muy bien. Muchas gracias, Fabio. Gracias, un placer. Romy, siempre un gusto. Bueno, y queda pendiente la charla esa de informativa, la vamos a volver a invitar para hablar de la importancia de la neurociencia. Y Fabio, después la próxima vez venir y hablamos de tu carrera más en profundo. Dale, muchas gracias. Muy bien, Romina Abogado, psicóloga deportiva. Fabio Vieta, jugador de básquet, hablando desde el punto de vista de la profesional y el deportista y la profesional de lo importante de la llegada de la neurociencia al deporte.